¿Calculadora? Sí. Bueno, comienzo nomás. Sí. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Estrella Antonella. Voy a hablar de traumatismo cráneoencefálico. Para conocer un poco del tema, cómo se define, es una lesión de estructuras de la cabeza debido a fuerza externa de origen mecánico. Esa lesión, lo que genera, hablando de fisiopatología, esa lesión genera movimientos que causan ruptura mecánica de las fibras nerviosas, derivando a lesiones accionales difusas. Estas pueden ser de causas de aceleración, desaceleración y rotación. La aceleración es cuando un objeto en movimiento golpea contra una cabeza inmóvil y se asocia a contusiones superficiales o, en algunos casos, con hematomas subdurales. La desaceleración es el resultado de la cabeza móvil cuando golpea contra una superficie inmóvil y es la responsable de lesiones cerebrales más severas. Y la rotación ocurre cuando la cabeza golpea en forma asimétrica o el niño es sacudido vigorosamente, y estas pueden producir lesiones cerebrales difusas. El daño cerebral se la clasifica en primarios, secundarios y fracturas de cráneo. Los primarios es el resultado directo del impacto sobre el cerebro y esta es responsable del nivel de conciencia inmediatamente posterior al traumatismo, y el secundario es el resultado de complejos procesos fisiológicos que se ponen en juego como consecuencia del traumatismo primario o implican cambio en el flujo sanguíneo, intracerebral o rupturas de la barrera hematoencefálica. Y las fracturas de cráneo que pueden ser deprimidas o de la base del cráneo. Para clasificar el TEC es de acuerdo a la escala, al estado neurológico del paciente en el momento de la evaluación o la puntuación de Glasgow. El TEC leve es de 13 a 15, el TEC moderado de 9 a 12 de la escala de Glasgow y el TEC grave de 8 o menos. Para tener en cuenta cómo lo clasificamos, tenemos que primero interrogar bien al que estuvo en el momento del accidente, la edad, mecanismo, antecedente de enfermedad, tener en cuenta la clínica, si precisa o no en el momento una tomografía y el abordaje que tenemos que tener en el paciente. Como primer punto, como dije, la anamnesis, tener en cuenta la edad del paciente, que los TEC generalmente se dan menores de 2 años y es más difícil su evaluación ya que se encuentran en etapa preverbal, las lesiones intracraneales pueden ser asintomáticas y las fracturas de cráneo pueden ocurrir ante traumatismos menores. También tenemos que tener en cuenta todo lo que es el traumatismo de cráneo abusivo. Tenemos que investigar las enfermedades previas, conocer los antecedentes de enfermedad, ya sea si tiene alguna alteración neurológica previa, si toma alguna medicación, ya que esto va a influir en nuestra valoración del Glasgow. Si tiene algunas enfermedades oncológicas que puedan generar plaquetopenias o coagulopatías, ya que con un traumatismo mínimo pueden estar generando algún tipo de sangrado y generar mayor complicación. Tener en cuenta la característica del traumatismo, cómo fue el traumatismo, si es accidente automovilístico con eyección del niño o muerte de uno de los pasajeros, impacto de vehicular a peatón o ciclista sin casco, caída de más de 90 centímetros en niños de menor de 2 años, caída de 1,50 m en niños mayores de 2 años o impacto de alta velocidad de un objeto sobre el cráneo móvil. Entonces siempre se tiene en cuenta el tiempo transcurrido, preguntar a qué hora fue, el traumatismo, el mecanismo de la lesión, la superficie y distancia del impacto y así como la posición del niño antes y después del golpe. Las clínicas son habituales que conocemos, la pérdida del conocimiento, que se da generalmente 5% de los niños, pero tiene mayor índice de una lesión intracraneal. Alteración del sensorio, la cefalea, que suele ser generalmente al momento post-traumatismo y durar, que es 46% de los niños mayores de 2 años.
el lactante es tan irritable como malestar. Vómitos del 13%, pero tenemos que tener en cuenta que los vómitos generalmente son postraumáticos, no preocuparnos por los primeros vómitos, sino que si están acompañados de otros síntomas, no porque tenga como síntomas o signos aislados, quiere decir que va a tener mayor predisposición a una lesión intracraneal. Convulsiones postraumáticas, tiene un riesgo aumentado de lesión intracraneana, entre el 2 al 16%, tener en cuenta si no tiene algunos cefalohematoma, que tenemos que medir el diámetro del hematoma, que es pequeño, menor a 1 centímetro, mediano entre 1 a 3 centímetros y los grandes mayor a 3 centímetros. La fractura de cráneo en menores de 2 años que sufren un traumatismo leve se dan 15 a 30%, y la mayoría son de fracturas lineales que no tienen complicaciones, pero estas sí pueden evolucionar a crecimientos por espaticidad o evolutivas. Esto puede generar herniación en el tejido cerebral y o quistes leptomeningeos. Y la fractura de la base de cráneo, que se da en 1% de los traumatismos leves, pero genera una lesión extracraneana mayor de 51%. Y tenemos que en el signo clínico los hematomas periorbitarios, que son los ojos de mapache, equimosis retroauricular, hemotímpano o otorragia o torreta. Estas son las lesiones, ojo de mapache, la de Butler, o no sé cómo se dice, y otorragia o hemotímpano. En el diagnóstico, cuando hacemos o no hacemos el ataque, es la que nos evalúan generalmente en emergencia, que viene un traumatismo y ya nos quieren hacer una tomografía. Vamos a tener diferentes criterios. La que más usamos nosotros es la de PERCAM. Yo le puse los otros para tener en cuenta nada más, pero la que mayor especificidad tiene es la PERCAM, que la divide en menores y mayores de 2 años. En menores de 2 años tenemos que evaluar el Glasgow o el Glasgow modificado, que es el Ramondi que nosotros usamos, que no esté alterado, estado mental alterado, fractura de craneal palpable, si tiene hematoma parietal, occipital o temporal, que son las más graves. En el caso de que sea frontal, generalmente no hace falta hacerle una tomografía. Pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, mecanismo traumático de alta energía, o según los padres, no está normal su niño. En mayores de 2 años también evaluar el Glasgow, estado mental